ahora tu casa en Israel. Ok. Vamos a continuar con nuestro shurim de historia. Sí. La semana pasada llegamos hasta el inicio de la rebelión contra Grecia. Todo estuvimos obviamente desarrollando el tema y vimos cómo se levanta esta familia. Comienza como una guerra de guerrillas. Posteriormente, ya en la época de Yehuda Maccabi, ya se hace algo mucho más frontal y más armado. Y tocamos el tema de Hanukkah. Hubo ahí confusiones de qué época estamos hablando, creo que lo aclaramos. Estamos en la época de los griegos, se logra recuperar el Beit HaMikdash, el control sobre Jerusalén, se purifica el templo, pero la guerra no acaba. Y quiero mencionar 2-3 datos históricos para seguir con nuestro tipo de análisis. La guerra no acaba, la guerra continúa, Yehuda sigue después de la liberación de Jerusalén y la purificación del Beit HaMikdash. Y nos cuenta la historia que Antíoco Epifanes, después de esta situación, después de esta guerra, aquel rey que fue el que estableció todos los decretos, va a fallecer, y cuando él fallece continúan las guerras. El sucesor de Antíoco va a continuar luchando contra Israel y va a seguir mandando legiones para poder recuperar el control de Jerusalén, controlar otra vez a estos rebeldes. Se cuenta que en una de estas guerras los griegos van a traer una de las armas más temibles que nunca se habían visto aquí en la tierra de Israel. Cuando hablamos de armas, hoy imaginamos nuestras armas, pues en aquellos años había otro tipo de armas, además de las flechas, las lanzas y las ondas y las piedritas, y los griegos tenían un arma que traían desde Egipto y traían desde África, que eran elefantes. Elefantes. Y aquí en Israel no había elefantes. Cuando llegan estos elefantes suntuosamente vestidos para la guerra, eran los tanques de la antigüedad, ¿no? Seguramente. Imagínense una persona que no conoce un elefante y ve semejante animal, es algo muy extraño. Quizás nosotros pues ya estamos acostumbrados porque lo hemos visto en Zoo Safari, en los zoológicos, lo hemos visto en películas y en dibujitos. Pero una persona que en su vida vio un elefante, no es un animal muy simple de ver. Es muy grande, sumamente pesado, extraño, con una trompota que uno dice, bueno, ¿qué es eso? Simplemente para diferenciar, cuando los conquistadores españoles llegaron a América, y estamos hablando de hace 500 años atrás nada más, cuando llega España a América, traen a América caballos, y los españoles montaban los caballos y eran jinetes, y los indígenas los veían y pensaban que era un solo ser, mitad hombre, mitad animal, así lo veían y lo dejaron en sus escritos. Y nosotros, bueno, nos sonreímos, nos reímos, pero qué miedo cuando uno ve algo que no entiende lo que es, ¿sí? Y realmente por eso los endiosaban a los españoles y el terror que les daba. Lo mismo sucedía en aquellos años cuando llegaban los elefantes a lugares que en su vida las personas no habían visto un animal así, y es un animal de miedo. O sea, es un animal que cuando vienen caminando 10 elefantes o trotando a su manera, algunos, pues se mueve la tierra, o sea, se vibra, ¿sí? No es chiste. Uno de esos elefantes venía, según lo que nos cuenta la historia de Josephus Flavius, Josefo Flavio, y al ratito voy a hablar un poquito de él. Cuenta que justamente uno de los hermanos de Yehuda Maccabi lo vio a uno de estos elefantes que lo tenían vestido de una manera muy especial, y por lo tanto él estaba convencido que aquel que estaba por arriba de ese elefante pues tenía que ser uno de los grandes príncipes o generales de los griegos. Y entonces el Eleazar, este hermano, decide irse directo contra este elefante, se coloca por debajo del elefante, le clava una lanza a este animal, el elefante cae, obviamente el resultado lo imaginamos, Eleazar va a morir aplastado por el elefante, y el que estaba arriba del elefante no era nadie de los más altos dignatarios ni nada por el estilo. Eleazar va a ser uno de los hermanos que va a morir aquí en las guerras,
y posteriormente que muere Eleazar en otra de las grandes batallas que también siguieron librando los Hashmonaim, va a morir también Yehudá Maccabi. Yehudá Maccabi muere en la batalla contra los griegos. Se calcula que debe haber sucedido aproximadamente en el año 160, más o menos antes de la era común, y fallece. En la época de Yehudá él había alcanzado un pequeño trato con los griegos de que les permitan tener una autonomía, una administración, mantener el Beit HaMikdash. Obviamente no podían todavía liberarse de los griegos de todo el país, pero por lo menos tener algún tipo de autonomía y poder manejarse. Y Yehudá no va a ver realmente la liberación de Israel. Sí vio la liberación de Jerusalén, del Beit HaMikdash, pero no la liberación de Israel, y él incluso tuvo que aceptar que los griegos ahí seguían. Cuando muere Yehudá, segundo de los hijos que muere, va a tomar el mando otro de los hijos, tercer hijo, que es Jonatán. Jonatán va a tomar el mando de toda esta familia y de todos los revoltosos. Y a Jonatán, a Hashmonaí, el pueblo lo va a nombrar Cohen Gadol. Acuérdense que esta familia es una familia de Kohanim, ¿sí? Son todos Kohanim, pero no eran Kohanim Gdolim, era una familia de Kohanim. Dado que están dando realmente su vida por el pueblo de Israel y están luchando y están persiguiendo realmente que Israel pueda ser independiente, deciden nombrar el pueblo de Israel a Jonatán Cohen Gadol. Pero es una época que hay demasiadas intrigas en el pueblo de Israel, demasiados complots en el pueblo de Israel, y comienzan a suceder cosas muy difíciles y muy pesadas en todo este periodo. Jonatán va a salir a la lucha una vez más contra los griegos, y a Jonatán lo van a tomar prisionero. Jonatán va a caer en la cárcel, y entonces va a tener que asumir el mando otro de los hermanos, que va a ser Shimón. Y Shimón va a tratar de liberar a su hermano Jonatán, y se cuenta de una manera muy extensa todas las tratativas que se hicieron para poder liberarlo, etc. Y sin embargo, finalmente los griegos matan a Jonatán ahí en la cárcel, y muere el tercer hijo de Matitiao, y va a ser Shimón el que va a mantener ahora el mando de todo este grupo. Y Shimón es recién él el que va a lograr terminar con los griegos por un tiempo, liberar a Israel después de 27 años de guerra. Él es el que va a lograr de alguna manera la liberación de este pequeño estado aquí en Eretz Israel, y entonces a él lo van a nombrar con un nuevo título. Le van a poner el título de Nasi. Nasi es príncipe de Israel. De alguna manera los Hashmonaim empiezan a tomar un poder que de alguna manera empieza a ser extraño. Una cosa era ser Cohen y otra cosa es convertirse en Nasi. Y dentro de una generación vamos a ver que van a continuar de la descendencia de Shimón, va a empezar a haber un Melech de la dinastía de los Maccabim. Y nosotros sabemos que según nuestros escritos, la Melujá, el reino, pertenece a la familia de David, ¿sí? A los descendientes del rey David. Cuando nosotros estamos esperando al Melech HaMashiach, Mashiach ben David, así lo decimos, descendiente del rey David. Los Hashmonaim, esta familia, no pertenece a la descendencia de David, son Kohanim. Sí, obviamente son descendientes de Aarón a Cohen, son de la tribu de Leví, el Cohen, no son de Yehudá. Ellos de alguna manera van a tomar el control, y es por eso que en muchos de los escritos del pueblo de Israel se va a decir que este reino de los Hashmonaim va a durar relativamente poco, porque fue de alguna manera un reino que usurpó el lugar al otro reino que tendría que haber existido. De alguna manera lo que ellos tendrían quizás que haber hecho era coronar a un rey de la tribu descendiente del rey David, de la tribu Yehudá. Al no hacerlo y tomar ellos el control, hay quienes critican, ¿sí? Desde la Gemara critican esta postura de los Hashmonaim, y por eso dicen especialmente que este reino no va a prosperar. Shimón va a tomar el mando, va a convertirse en Nasi, pero las guerras no acaban con los sirios, continúan. Si miran, en la semana pasada les había escrito aquí en el pizarrón un pequeño croquis de la familia, y Shimón les había anotado ahí, no quiero ahora perder tiempo de volver a escribirlo. Shimón tiene 3 hijos, uno Yehudá, uno Yohanán, uno Matitiá. Fíjense cómo van poniendo los padres, los hijos de
de aquellos, de un hermano que fallece o de un abuelo, costumbres que tenemos hasta el día de hoy. Yehudá, Yohanan y Matitiau. Y se nos cuenta que uno de los yernos de Shimón, o sea, obviamente tenía también hijas, por lo tanto, uno de los yernos de Shimón hace un pacto secreto con los griegos. Esas cosas que no tienen que pasar, pero pasan. Y este yerno llamado Talmai es un nombre totalmente griego, decide invitar a su suegro y a sus cuñados a uno de los palacios de los Hashmonaim que está en la ciudad de Jericó. Las ruinas todavía están allí en la ciudad de Jericó. Y les hizo un banquete, y en ese banquete, en un momento dado, este yerno querido manda a uno de sus gentes a matar a su suegro Shimón y a sus dos cuñados, a Yehudá y Matitiá. Cosas que uno dice, ups, ¿cómo puede ser que pase una cosa así? ¿Cómo puede ser que un yerno mande a matar a su suegro? ¿Cómo puede ser que un yehudí, por buscar la simpatía de los griegos, esté dispuesto a matar al líder del pueblo de Israel? Cosas que uno diría, bueno, esto no tiene por qué suceder, pero sucede, y no va a ser la única vez en la historia que pasan cosas así terribles. El único hijo que se salva de Shimón es Yohanan, y es Yohanan el que entonces va a tener que tomar el control de toda esta rebelión y continuar la guerra contra los griegos. Y este Yohanan, hijo de Shimón, hijo de Matitiau, sea Hashmonaí, es el que se va a llamar, lo van a conocer todos en la historia, como Yohanan Urcanus. Yohanan Urcanus, que Bezrat Hashem en la próxima clase voy a ampliar qué pasó con él específicamente. Y entonces estamos ahora ya en la tercera generación de los Hashmonaim. Tuvimos a Matitiau, a sus 5 hijos, Yehuda cae, Eleazar con el elefante, su hermano Jonatán en la cárcel, detenido por los sirios y que lo matan, Shimón que asume el liderazgo y es el Nazí, y Shimón que va a ser asesinado por su yerno junto con 2 de sus hijos. Incluso este yerno va a tomar prisionera a la esposa de Shimón y la va a tener durante mucho tiempo prisionera. El tercer hijo de Shimón, Yohanan Urcanus, una de las tantas cosas que quiere hacer es poder liberar a su mamá. Y lo intentó y finalmente también ella va a morir asesinada en manos de este querido yerno. Entonces, cosas de Shlom Bayit, si se dan cuenta, grandes problemas palaciegos. El poder corrompe a la gente de una manera impresionante. Y cuando uno quiere obtener un lugar, bueno, está dispuesto a cualquier cosa, incluso a matar a los seres queridos. Y comienza toda esta época a ser una época realmente, igual que cuando uno lee la historia de los reyes en Egipto, de los reyes en Europa, en la Edad Media, en la Edad Moderna, todas esas cosas terribles de que uno envenena al otro, de que todos se tienen que cuidar, que los padres se tienen que cuidar, los hijos, los esposos de las esposas, ¿sí? O sea, nadie está tranquilo. Sí, así son las historias de los reinos. Es una cosa espantosa por el poder. Y esto también va a corromper a esta familia de los Hashmonaim de una manera muy, muy impresionante. Y entonces vamos a dejar en el desarrollo de nuestra clase a Yohanan Urcanus, hijo de Shimón, hijo de Matitiau, ¿sí? Para que se ubiquen, ¿sí? Nieto de Matitiau, en el liderazgo del pueblo de Israel, siendo en el caso de Yohanan Urcanus también el que va a estar manejando el poder durante un tiempo, tratando de ordenar el país. Esta época es una época muy importante para entender el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Hablábamos en clases pasadas el tema de la asimilación y el helenismo, que va a provocar una gran fractura en el pueblo de Israel y una gran discusión interna. Esta época comienza a gestarse en el pueblo de Israel grandes divisiones ideológicas, grandes movimientos de pensamiento, ya no solamente de asimilación, helenismo, sino de aquellos que querían seguir dentro del pueblo de Israel, siendo Yehudim, no me quiero alejar, no quiero ser helenista, pero dentro del pueblo de Israel tampoco todos estamos de acuerdo uno con el otro. Y por eso siempre digo que esta época, que tiene 2200 años, es muy parecida a la actual, muy parecida.
Y si es tan parecida, vale la pena estudiarla para poder aprender y ver qué vamos a hacer hoy en día. Esta época es la época en que van a surgir tres grandes grupos, conocidos como los Prushim, los fariseos, los Tzdukim, los saduceos, y los Isim, los esenios. Tres grandes grupos ideológicos dentro del pueblo de Israel, que van a opinar sobre el judaísmo cosas diferentes. Y su óptica, su visión de la Torá, de la Salahot, de las grandes preguntas filosóficas del pueblo de Israel, cada grupo va a tener una opinión diferente. Y por lo tanto va a haber una división en el pueblo de Israel. Hay quienes hablan, cuando hablan de estos tres grupos, fariseos, saduceos, esenios, Prushim, Tzdukim y Sim, como las sectas del pueblo de Israel. Y realmente este término no es realmente correcto. Quizás el único de los tres grupos que se podría decir que realmente parece y actuaba como secta es el tercero, los esenios. Pero los otros dos grupos no. Porque una secta significa que es un grupo cerrado, con leyes estrictas, que uno es miembro de una secta, así como que es, realmente yo pertenezco a este grupo, cuando en realidad eran pertenecer ideológicamente a un grupo. Yo estoy cercano a este tipo de pensamiento, a este tipo de conducta, pero puede ser que en un momento dado me mueva un poquito y esté pensando más parecido que otro grupo. No necesariamente es que soy un haber, un miembro de una secta. Y por eso hay muchos de los historiadores y quienes hablan de esta época que no, que el término sectas es incorrecto, a lo sumo con el tercero, del cual vamos a dedicarle bastante tiempo durante esta clase. Hoy en día nosotros vamos a ver en el pueblo de Israel que hay ortodoxos, que hay conservadores, que hay reformistas, y quizás podríamos decir son los tres grandes grupos. Sin embargo, cuando uno se acerca a ver al grupo de los ortodoxos, se va a dar cuenta que dentro del grupo de los ortodoxos hay muchísimos grupos. Y cada vez cuando alguien le pregunta un ortodoxo a otro ortodoxo, le dice, ¿tú eres ortodoxo? Sí, soy ortodoxo. Pero ¿muy ortodoxo o no tan ortodoxo? ¿Muy ortodoxo de qué grupo? ¿Sí? ¿Eres de Mea Shearim o eres Dati Leumi? ¿Sí? Aquí en Israel. Sí, que también va a decir, sí, también soy ortodoxo y cuido Shabbat y cuido Kashrut y esto y lo otro, pero en mi caso apoyo a Medinat Israel y uso Kippah Srugá y vivo en un Yishuv y voy a la Tzabá. No, y lo otro, yo estoy viviendo en Mea Shearim y estudio Gemara todo el santo día y también cuido Shabbat. Somos los dos ortodoxos, pero bastante diferentes uno del otro. Y vamos a ver grupos ortodoxos que están en la calle bailando y cantando y subiéndose a los árboles y estudiando y cumpliendo mitzvot y cuidando Shabbat y todo. Y vamos a ver una diversidad tan grande, incluso cuando uno va a comprar una kippah, se va dando cuenta cuántos tipos de kippot hay y cuántos tipos de sombreros hay. Quizás ustedes cuando ven los sombreros negros les parezcan todos iguales, pero no. Los sombreros negros tampoco son iguales. Y los sombreros hay de diferente ancho del ala, con el ala para abajo, con el ala para arriba, redondos, más alargados, más altos, más bajos, de diferente textura, de diferente material. Y dependiendo, no es que se complica. Cada uno cuando se pone su sombrero está diciendo, bueno, yo pertenezco a una determinada ideología o a un determinado grupo. Ah, sí, bueno, está bien, ok. Sabemos que por algún motivo el ser humano busca cómo dividirse y no unirse, y cuando se divide trata de buscar elementos de identificación. Y entonces vamos a ver, así como en lo que estoy hablando sucede, en general vamos a ver gente que de pronto empieza a pintarse el pelo de azul y verde, y otros empiezan a ponerse aretes por todas partes del cuerpo, y otros empiezan a empiezan a usar una minifalda, y otros empiezan a usar una maxifalda, y cada uno por de esa manera está diciendo a qué grupo pertenezco. Incluso dentro del pueblo de Israel, cuando hablamos de tzniut, y todas van estudiando tzniut, vamos a ver quién tiene tzniut Mehadrin mina Mehadrin, ¿sí? Y otra va a tener tzniut exacto donde dice la halajá. Si dice que es el huesito que tengo que tapar, hasta ahí. Nada más, ¿sí? Ni siquiera un centímetro más. Y va a decir, yo estoy cumpliendo, estoy haciendo. Y desde ese centímetro hasta la maxi del otro,
pues va a haber un montón de rangos, ¿no? Un montón de diversidad. Cuando nosotros hablamos de ortodoxos, conservadores y reformistas, y recién estuve hablando, están ortodoxos, cuando hablamos de los conservadores, y se encuentran dos conservadores, un conservador de México con un conservador de Estados Unidos, el conservador de México le va a decir al de Estados Unidos, no, tú no eres conservador, tú eres reformista. Así le va a pasar. Y el conservador de Estados Unidos le dice, ¿cómo reformista? Tú no sabes lo que es el reformista. Y entonces el de México le va a decir, no, es el que tú dices que es reformista, ese ya no es nada. ¿Sí? Esto nos está diciendo que a pesar de que uno dice ortodoxos, conservadores, reformistas, realmente es un abanico enorme. ¿Sí? Es una gama de colores impresionante, donde realmente si bien uno trata de ubicarse en determinado sector, se va dando cuenta que dentro del mismo sector hay tanto, incluso se habla de conservadores de derecha, conservadores de izquierda, pero no en el sentido de político, sino si son un conservador que cuida más, lo llaman conservador de derecha, un conservador que cuida menos, conservador de izquierda. ¿Sí? Para uno el conservador de izquierda ya es reformista, él va a decir, no, yo no soy reformista. ¿Por qué? Porque es realmente una gama enorme. Y es posible que durante el desarrollo uno mismo en la vida se va moviendo, ¿sí? No necesariamente de una parte a la otra, pero dentro del mismo grupo van sucediendo cosas y me voy moviendo. 2200 años atrás es lo mismo. Hay fariseos y hay saduceos, y seguramente entre fariseos y saduceos, adentro mismo, empieza también toda esta gama de pensamientos. Básicamente, fariseos. Fariseos representaban a la mayoría del pueblo, en especial a la clase media y baja, a la gente del pueblo principalmente. Los fariseos eran aquellos que decían que la Torah Shevichtav es del Shamaim, Hashem la entregó y nos entregó la Torah escrita a través de Moshe, pero que esa Torah escrita no puede ser vivida ni cumplida sin la Torah oral, sin la Torah Shebe'al Peh, misma que según los Prushim, los fariseos, también fue entregada por Kadosh Baruj Hu. Es decir, según este grupo, las dos Torot, la Torah escrita y la Torah oral, ambas son entregadas por Hashem en el monte Sinai y en el desierto. Ambas, una de manera escrita, la otra de manera oral. Cuando Hashem le dice a Moshe, Kaved et avija vetimeja, le va a explicar en forma oral qué significa Kaved et avija vetimeja. Quizás cuando uno escuche algo tan simple, honra a tu padre y a tu madre, uno podría decir, no necesito que me expliquen, ya entendí que tengo que respetar a papá y a mamá. Si uno ahora, después de escuchar esto, le pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué piensas que es honrar a papá y a mamá? Cada una de ustedes va a dar otra explicación. Si lo dejamos afuera de la halajá, y alguien va a decir, bueno, para mí honrar a papá y a mamá es... Alguno va a decir, pues es respetarlo. Sí, así va a explicar, ¿no? Cabe, sí, es respetarlo, simplemente traduce. Pero después cuando dicen, no, ¿pero qué es respetar? Bueno, cuando me dicen algo, prestarles atención, tratar de hacerles caso y llevarme bien con ellos, quererlos, ¿sí? Cuando es el cumpleaños, hablarles por teléfono, tratar de no volverlos locos. Y otro va a decir, no, mira, para mí respetar a mi papá y mamá es pararme cuando ellos entran, ¿sí? Nunca sentarme en el lugar de mi papá o de mi mamá, de ninguna manera llamarlos por el nombre. Y el otro lo va a mirar y va a decir, ay, a ver, espera, ¿me vas a decir que si yo le digo a mi papá Jacobo, por eso le estoy faltando el respeto? ¿O me vas a decir que si me senté a comer la hamburguesa en el asiento de mi papá, eso es faltarle el respeto? Y el otro va a decir, bueno, sí, para mí sí. Y entonces, a una norma que aparentemente es tan simple, cada uno la piensa diferente. Y lo que para mí es respeto, para el otro es falta de respeto. Y entonces, o lo que es para una generación respeto, para la siguiente generación no es respeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando Hashem le dice a Moshe, Kaved et avija vetimeja, de manera oral, le va a explicar. Ahora te voy a decir qué significa para Am Israel, qué es Kaved et avija vetimeja. Y entonces le va a dar todas las alajot que se van a ir transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días
para entender desde la perspectiva del pueblo de Israel y de la Torá, qué es Kaved Avija Betimeja como ejemplo, ¿sí? Cualquiera de las mitzvot que ustedes lean necesitan, cada una de ellas, su explicación. Si ustedes tomaran la Torá escrita sola y trataran de cumplirla, cada yehudí estaría haciendo otra cosa. Cada uno la interpretaría a su manera y no entendería nada. No hay una mitzvah que se entienda por sí sola, ni una. Necesitamos la Torá Shebe'al Peh. Y entonces los Prushim dicen, ambas vinieron al mismo momento. Ambas vinieron en el mismo momento. ¿Qué significa? Voy a profundizar un poco más. Cuando nosotros damos una instrucción, en general, a un hijo, a un empleado, al que sea, muchas veces lo que decimos o lo que pasamos por escrito, ¿sí? Por ejemplo, le mando a mi secretaria, por favor manda un memorándum a la señora Rosita Janono. ¿Sí? Le llega a mi secretaria, por escrito, la orden, manda un memorándum. ¿Sí? Okay. Si mi secretaria no sabe lo que es un memorándum, no sé lo que le va a mandar. Quizá le mande un monumento, quizá le mande un ramo de flores, ¿sí? Quizá la llame por teléfono y le diga memorándum y se lo mandó, ¿sí? Obviamente hace falta que entienda lo que le estoy diciendo, ¿sí? Si no, lo que está escrito no sirve de nada. Siempre doy un ejemplo que creo que es interesante para poder entenderlo. Imagínense que dentro de un siglo, nuestro bisnieto, tataranieto, lea una carta de nosotros o de nuestros padres. Y en esa carta, es una carta que le dirige el tatarabuelo al tatarabuelo. El tatara le dice a su hijo, bueno, entonces por favor no te olvides de el lunes mandarme el fax que te pedí. ¿Sí? Entonces yo lo leo en el año 2150, que uno de mis antepasados le pidió a otro de mis antepasados que le manden un fax. Y entonces yo estoy en el año 2150 y digo, ¿y qué es un fax? ¿Qué le pidió? ¿Qué será un fax? ¿Sí? Ayer conté del telegrama, ¿no? Fue aquí que conté del telegrama y me dijeron, en mi vida escuché del telegrama. Bueno, dentro de 100 años nadie va a saber lo que es un fax, nadie. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a meternos en Wikipedia 2150 y ver qué es un fax. Y entonces voy a leer ahí en alguna enciclopedia de aquellos años que un fax es un medio electrónico, un aparato que tiene un sistema por el cual uno introduce una hoja de papel y entonces lee de alguna manera y entonces pasa por el otro lado y ¿sí? Va a ser la descripción del fax. Y entonces yo, tataranieto, finalmente voy a entender. Mi tatarabuelo lo que le pidió es que le mande una máquina, ¿sí? Que le mande un aparato, un fax, ¿sí? Y nosotros en esta generación sabemos que lo que pidió el tatarabuelo era otra cosa. Si cuando yo lo dejo por escrito no hay Torah oral, no hay oral que explique, si no hay quien le diga a mi tataranieto, no te equivoques, el fax era la hojita esa que pasaba y allá se escribía por otro lado, y no me preguntes cómo, porque no la entiendo, ¿sí? Porque es medio mágico el asunto, pero así sucedía, ¿sí? Pero entonces no se refiere a la máquina, se refiere a la información. Si no hay quien lo explique de manera oral, de pronto va a empezar a haber una distorsión enorme de la información y no voy a entender nada, ¿sí? Por lo tanto, los Prushim dicen, toda la Torah oral va unida con la Torah escrita, es una. Ellos van a ser realmente los que van a dar origen del desarrollo de toda la Torah Shebe'al Peh, mayores explicaciones, mayores aclaraciones, porque cada generación tiene más preguntas y necesita más detalles y empiezan a surgir nuevas necesidades. Posteriormente a ello se va a escribir la Mishnah y la Gemara y el Talmud y todas las halajot del Rambam y todo el Shulchan Aruch y todo lo que tenemos hasta el día de hoy, Mishnah Brurá. Todos nosotros somos descendientes directos de esta idea de los fariseos, de los Prushim. Pensaban igual que los fariseos. ¿Quiénes? Los Prushim sí pensaban. Los Prushim son los fariseos. Por eso. Sí, los Prushim son los fariseos y nosotros somos descendientes ideológicos de los Prushim. Sí, para nosotros también no hay forma de tener nuestra Torah escrita sola. Necesitamos Torah escrita e inmediatamente leer Torah Shebe'al Peh, leer Mishnah, Gemara, para poder entender
cualquiera de las alajot, cualquiera. ¿Sí? Dice, hay una mitzvah, ve'avta lereajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay, como te quiero, precioso! ¡Mua, mua! Te quiero, te amo, eres un lindo, toma un globito. ¿Sí? Ve'avta lereajá kamoja, ya cumplí. Podría decir que yo cumplí así, ¿o no? No, ¿por qué no? Porque hay una Torah oral que te va a decir que es Ve'afta lereajá kamoja. Pero así es toda, una por una, ¿sí? Zachor et yom Shabbat, recuerda el Shabbat. Ya me acordé. Ya está. Sí, dentro de 4 días es sábado. Ya está, ya me acordé, ya cumplí. Ya cumplí. Sí, lean la Torah, revisen las 613 mitzvot, se van a dar cuenta que no hay una que se pueda cumplir sin la Torah Shebe'al Peh. En el mundo de la legislación en general es igual. En el Parlamento, en la Knesset, en el Congreso, se dicta una ley. Y la ley establece que a partir del 1 de enero del año 2012, el impuesto a las rentas o a las ganancias será del 18%. Punto. Inmediatamente después, Hacienda, Mas Akhnasá, DGI, va a tener que dictar un reglamento para explicar cómo se lleva a cabo esa ley. Y va a decir, a partir de ahora, a partir de tal fecha, se tiene que pagar el 18% de las ganancias. Sin embargo, antes de pagar, ¿qué se considera ganancias? Ganancias se considera esto y lo otro y lo otro y lo otro. A las ganancias se les puede descontar estos gastos antes de calcular el 18%. Y entonces vamos a tener que la ley es así y el reglamento es así. Es lo mismo, la Torah Shebichtav es así, la Torah Shebe'al Peh es así. Pero todo esto es para poder cumplir esto. ¿Sí? En el mundo de la legislación es exactamente igual. No matarás. Bueno, pero si maté a alguien porque me atacó, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Pero es no matarás. Si dice la Torah, no matarás. El que mata, pena de muerte. O en otro país, cadena perpetua. Y alguien va a decir, bueno, no, pero alguien vino y me atacó, entonces por eso yo lo maté. O alguien le va a decir, perdón, estaba limpiando un arma y se me disparó y fue sin querer. Bueno, tiene que haber más explicación. No alcanza con la ley, con el primer enunciado. El primer enunciado es solamente el título. La Torah escrita solamente es el título. La Torah Shebe'al Peh es el que va a desarrollar y va a explicar y el que te va a poder hacer cumplir esa ley. Si no, no lo vas a poder cumplir. Dice la Torah escrita, la esquina del campo, la producción de la esquina del campo es para los pobres. ¿Sí? Lo que se llama PA. La esquina del campo es para los pobres. ¿Qué es una esquina? Bueno, sabemos lo que es una esquina. Acá tenemos 4 esquinas. ¿Sí? Son las esquinas de mi campo. La mesa es mi campo. Ok. Yo, que soy así, mi esquina es esta. Ella, que es maravillosa, su esquina es así. Él, que es increíble, su esquina es así. No puede ser así, que cada uno decida lo que es una esquina. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, cada cosa, la Torah Shebe'al Peh va a explicar qué es una esquina, la 60ava parte del campo. Es decir, tomas tu campo, lo divides en 60 cuadritos, ¿sí? Y entonces uno de 60, eso es lo que tienes que entregar. E incluso puede ser que no sea el de la esquina. Sí, puede ser solamente la 60ava parte del campo. Pero lo importante es definir qué significa. ¿Sí? Porque incluso una palabra, ¿quién no sabe lo que significa esquina? Todos sabemos lo que es una esquina. No, pero ¿qué significa? Necesito la Torah Shebe'al Peh. Los Prushim, por lo tanto, de los cuales nosotros vamos a descender ideológicamente, ¿sí? Y digo ideológicamente porque quizás biológicamente descendemos de algún saduceo o algún esenio, ¿sí? Pero ideológicamente el pueblo de Israel siguió la línea de los fariseos. ¿Qué decían los saduceos? Todavía no quiero terminar. Los Prushim además hablaban de Olam Hazeh y Olam Haba, que no todo es aquí, que hay una vida que continúa, que la Neshama continúa con existencia y por lo tanto nuestra vida continúa. Hablaban de Sahar Beonesh, recompensa y castigo,
pero de los cuales muchas cosas no los vemos en esta vida, sino que las vemos en la vida por venir. Si se dan cuenta, son los principios básicos del judaísmo hasta el día de hoy. Este era el grupo, los Prushim. Los Tzdukim, segundo grupo, eran un grupo ideológicamente diferente. Ellos tomaban la Torah Shebichtav como dada en Sinai, pero la Torah Shebe'al Peh, explicaciones de Rabanim en distintas épocas, que por lo tanto ya son humanas y por lo tanto se pueden ir modificando constantemente. No son divinas, no son de Hashem, sino que son del ser humano. Y es una gran diferencia. Cuando nosotros tomamos que la Torah Shebichtav y la Torah Shebe'al Peh es de Hashem, es decir, nosotros estamos diciendo, esta ley es eterna, no se modifica, y así como está, así hay que hacer. Incluso si no la entiendes. Pero si yo tomo una ley humana, mi actitud hacia una ley humana es diferente. Entiendo que es una ley que un grupo humano la tomó en un determinado lugar, en una determinada época, por las necesidades básicas de ese lugar, y por lo tanto, en el momento que la quiera modificar, la puedo modificar, porque es humana. En los países nuestros existe el concepto de la Constitución, y normalmente lo llamamos la ley suprema del país. La Constitución va a definir las grandes ideas del país, ¿sí? Y de pronto se dicta una ley, y en el Congreso alguien dice, me parece que esa ley no es constitucional. ¿Qué significa que una ley no es constitucional? Que no se apega a la ley madre, ¿sí? ¿Sí? Que de pronto la Constitución dice tiene que haber libertad de prensa, ¿sí? Y de pronto se dicta una ley que establece que antes de que se publique el periódico la información tiene que pasar censura. Y entonces alguien en el Congreso va a decir, perdón, eso es anticonstitucional. La Constitución dice que hay libertad de prensa, y ¿cómo tú estás diciendo que antes de que se publique algo tiene que pasar, lo tiene que revisar el presidente de la nación para ver si está correcto? Y entonces el Congreso discute, y de pronto pueden hacer que esa ley se derogue, se diga es anticonstitucional y por lo tanto es nula, no existe. Pero también puede pasar que el Congreso, y una de las cosas que tiene la Constitución, tiene 100 artículos, 150 artículos, pero hay un artículo en todas las constituciones del mundo que dice, para modificar esta Constitución se debe reunir el Congreso, y en algunos países, con mayoría de 2/3 partes de los miembros del Congreso, se puede tomar la decisión de organizar un Congreso Constituyente para que escriba una nueva Constitución, y luego con la mayoría absoluta del Congreso votarse, y si se aprueba, se cambia la Constitución. Es decir, que esa Constitución, ley madre del país, tiene un artículo que dice, esta Constitución se puede modificar y cambiar. Y en los distintos países de donde venimos, más de uno sabe, bueno, esta es la Constitución de 1800 tanto, y esta es la Constitución de 1800 tanto, y esta es la Constitución de 1900 tanto, señal que es una ley humana, que se modifica. Nosotros no tenemos una Torá del año 2500, y otra Torá del 2000, y otra Torá del 1500. ¿Por qué? Porque no es humana nuestra Torá, ¿sí? Ese es el concepto, nuestra Torá es de Hashem. Por lo tanto, todo lo que está escrito ahí se aplica a todas las épocas y a todos los lugares, y aun cuando no entiendas algo, lo tienes que cumplir. ¿Sí se entiende la diferencia? Es una diferencia fundamental. La discusión obviamente sigue hasta nuestros días. Y va a haber Yehudim que van a decir, bueno, no, para mí la Torah escrita sí, la Torah oral no. Y van a hablar igual que los saduceos. Y van a decir, no, pero eso lo dijeron algunos rabinos. Si algún rabino decidió eso en un determinado momento. Y no es así. No es así. Ningún rabino toma ninguna decisión de nada. Cada rab que le van a hacer una pregunta hoy sobre cualquier tema, él va a contestar, tiene que contestar lo que Moshe Rabenu hubiera contestado si él estuviera vivo hoy. Solo que cuando Moshe Rabenu vivía, esa pregunta no se la hicieron porque quizás era algo que ni habían vivido, ni había existido, o fue una situación que no existía. Por ejemplo, a Moshe Rabenu nadie le preguntó cómo se tiene que limpiar un microondas para Pesaj, ¿sí? Nadie le preguntó eso. Sin embargo, Moshe Rabenu recibió todas las instrucciones en su momento de cómo hacer kosher cualquier cosa. ¿Cómo podemos hacer? O sea, las ideas básicas
Porque cada uno, cuando un Rav finalmente en el siglo XX va a decir cómo se hace kosher un horno de microondas, va a aplicar la misma idea de cómo se hace kosher un cuchillo y cómo se hace kosher una olla y cómo se hace kosher la cocina. Es la misma idea, solo que se va a tener que poner a estudiar qué es el microondas, de qué está compuesto, qué temperatura tiene, y va a decidir primero si se va a poder hacer kosher y si no se va a poder hacer kosher, y en el caso de si se va a poder hacer kosher, cómo se hace kosher. Los grandes jajamim que determinan ese tipo de cosas no se crean que es un Rav que está en una oficina sentado y de pronto viene alguien y le dice: Rav, me compré el último microondas, es de la marca tal, modelo tal y tal, ¿lo puedo hacer kosher? Sí, no hay problema. ¿Sabes qué? Ponle un vasito de agua 15 minutos con algo de jabón, y hazlo ahí que esté 15 minutos girando a máxima potencia y ya está. No, no es así. Ese Rav, si realmente es de los Rabanim que tienen poder de legislar sobre estos temas, ese Rav va a decir: mira, de los microondas que yo conozco, esta marca es así, esta marca es así, este que tú me mencionas es nuevo, no sé cómo funciona. Hay que estudiarlo. Necesito que me lo traigas. Así funciona, ¿eh? Necesito que me lo traigas. Y el Rav, que además de ser Rav y saber de Torah, Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch, Mishnah, Brurá, sabe, ese Rav, de tecnología, porque si a mí me preguntan, yo no tengo la menor idea. Yo no me dediqué a eso. Ese Rav va a poder contestar también del microondas. Y entonces ese Rav va a agarrar el manual de uso, va a probarlo, va a analizar, va a probar la temperatura, va a ver realmente qué temperatura llega, va a ver cómo está hecho, si es totalmente liso, si tiene hendiduras, si puede haber parte de comida que se meta en algún lado que no se pueda llegar a acceder ni limpiar, va a ver qué pasa si lo pongo a máxima potencia, va a poder determinar y decir: no hace falta 15 minutos, con en 2 minutos ya lo tienes kosher. O le va a decir: no, mira, en este caso necesitas ponerlo 1 hora, porque no alcanza. O le va a decir: no se puede hacer kosher. Pero lo va a hacer estudiando y analizando. ¿Y de dónde va a terminar sacando siempre sus bases? Del monte Sinai. Cuando va a dar una respuesta, va a hacer todo un análisis. Lean algún día, hay libros muy interesantes que son Shutim, Sheilot Uchubot, preguntas que se le van haciendo a los Rabanim de cada una de las generaciones, y los mismos Rabanim van escribiéndolas y se van haciendo libros de preguntas y respuestas que van surgiendo. Y siempre viene una pregunta. La pregunta es: Rav, estoy viviendo en Israel, y en Israel hay unos, ¿cómo se llama? El Dut Shemesh, arriba el tinaco de agua que se calienta por el sol. ¿Puedo usar ese agua caliente en Shabbat? Sí, pregunta. Cuando no existían las celdas solares y nadie preguntaba eso. Bueno, va a tener que contestar el Rav, pero tiene que contestar alguien que sepa de qué se trata. Si no, a Dut Shemesh, ¿qué será un Dut Shemesh? Qué lindo que suena, no sé, está bien. Bueno, sí, solamente es el sol. No, no es así. Te tienes que poner a pensar. Entonces, él va a contestar como: cuando viene la pregunta es un renglón y la respuesta son 20 páginas. Y entonces él va a decir: en la Torah está escrito tal y tal cosa, en la Torah Shevel Pen, en la Mishnah, en la Gemara, en el Shulchan Aruch, bla, bla, bla. Dijo tal Rav, 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 bla, 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 bla. Por lo tanto, en base a lo que yo entendí, analizamos, hicimos ahora, la respuesta es sí. La respuesta es no. Puede ser que quien mande la pregunta lo único que lea es la respuesta final, el no. Pero tiene que tener el desarrollo de que ese no salió del monte Sinai. Siempre van a leer así las respuestas. La respuesta siempre es, insisto, ¿qué diría Moshe Rabenu hoy si le preguntaran a él esa pregunta? Y uno diría, bueno, diría exactamente lo mismo, tiene que decir lo mismo. Y el ejemplo nos dan así los jajamín. Todos sabemos sumar, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos a sumar? Vino la maestra y nos enseñó primero los números del 1 al 10 y después nos dio una técnica de cómo se va sumando. Y estuvimos ejercitando un tiempo y primero sumamos sumas de 1 dígito, después de 2 dígitos, después de 4 dígitos, después con decimales, ¿sí? Y hicimos muchas cuentas y sabemos sumar. Pregunta: ¿hicimos todas las cuentas posibles? No. Son infinitos los números. Imposible. ¿Cuántas cuentas habremos hecho? 500, 1000 cuentas. No sé cuántas sumas.
Hicimos muchas sumas. No hicimos ni siquiera el 0.000001 de las cuentas posibles. Pero si viene alguien ahora y me pregunta, hey, 1287 más 3741, ¿cuánto es? ¿Voy a poder contestarle? Pero es una cuenta que nunca hice. Pero sé cómo se hace. Pero ¿de dónde lo sabes? Es que tuve una maestra que me enseñó del 1 al 10. Me dio las herramientas de cómo mover las cifras para poder dar el resultado. ¿Y cuál es el resultado? No me acuerdo qué números dije, pero supongamos que es 4221. Bueno, a mí me dio 4222. ¿Está bien la suma? No. ¿Cuál es el resultado? 4221. Hay uno solo. No puede haber dos. Si alguien viene con otro resultado, es que en el desarrollo de la suma hubo un error y hay que ir para atrás. Como alumnos, a mí siempre me gustaba escuchar cuando alguien en un examen, ¿y cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? A mí me dio 14, a mí 13. Bueno, entonces, y empiezo a escuchar y a todos les dio 14, a mí me dio 3. Entonces viene el profesor, me da y me puso mal. Y entonces voy con el profesor, pero profesor, 13, o sea, ahí, sí, tan cerquita, ¿no? Aunque sea póngame medio punto, 3/4 de punto. Y nos enojábamos, horrible con el profesor, si no me aceptaba algo, cuando la realidad era que la cuenta estaba mal. Y no importa si me la hice mal cerquita o lejitos, ¿sí? La cuenta está mal. Imagínense el día que le tengan que pagar el sueldo a ustedes de cualquier trabajo, y en vez de pagarles el sueldo bien, les pagan mal, cerquita, $100 menos. Y entonces van a decir, no importa, no, ¿cómo? Está mal. ¿Sí? Está mal, págame bien. Bueno, el mes que viene vemos qué hacemos, a ver si sale bien la cuenta. No, hay un resultado. Y así tiene que funcionar también la Torah Shebe'al Peh. Cuando de pronto en el desarrollo uno escucha que hay mahloket, hay discusión, esos rabanim, y hay mahloket todavía algunas difíciles, en algún momento, por algún motivo, hay disensión y no están de acuerdo. Y de pronto va a tener que venir posiblemente Eliyahu Hanaví, como se dice, el profeta de Hashem, que le diga en los casos de que tenemos duda, decir, hey, así no es, tiene razón él, no tienes razón tú. Creo que les expliqué lo de la copa de Eliyahu aquí. ¿Se lo expliqué? ¿No? Rápido. Ponemos una copa de Eliyahu en el Seder de Pesaj. Y muchos piensan que la ponemos para que Eliyahu venga a la casa y tome de la copa y participe con nosotros. E incluso está el chistecito que siempre hacemos. Mira, ya se bajó el vino, mira, o ya estuvo Eliyahu aquí. ¿Sí? No, no es para eso. No es para eso, no es el objetivo. E incluso todo lo que tiene la copa de Eliyahu Hanaví no tiene kedushá, desde el sentido, cuando me refiero a kedushá, cuando termina en la Golá principalmente, terminó el primer Seder y la copa se me quedó ahí empiezo. ¿Y ahora con este vino qué hago? ¿Lo guardo o no lo guardo? ¿Lo tiro? ¿Lo puedo meter en la botella? ¿Lo puedo usar para la copa del agua de mañana? Empiezan una serie de disquisiciones filosóficas cuando en realidad puedes agarrar el vino, ponerlo en la botella, cerrar la botella y mañana la puedes servir para el kiddush. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué es ese vino? ¿Qué es esa copa? ¿Para qué la ponemos? No es para Eliyahu, pero sí la ponemos. Acá allá. Algo cortito de la parashá. פרשת אמור מדבר על הכהנים. כהנים, אתם יודעים שעם ישראל יש ישראלים, לוויים וכהנים. החלוקה הזאת היא חלוקה פונקציונלית, זאת אומרת, לכל אחד מהשבטים יש לו תפקיד בעם ישראל. Cada uno de los grupos, Cohen, Leví, Israel, tienen una función, es algo simplemente una división funcional. אז הכהנים הם האנשים יותר במדרגה רוחנית. Un nivel espiritual más alto los Kohanim. ומתוך הכהנים יש כהן גדול, שהוא הבן אדם הכי קדוש בעולם. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el más sagrado de todo el mundo. כהן הוא לא בוחר להיות כהן. El sacerdote no elige ser Kohen, nace como tal. ויש כמה דברים שהוא צריך לשמור עליהם. Y por lo tanto tiene que cuidar cosas. על פי התורה. קודם כל, לא ללכת עם המתים. Él no puede estar en contacto con los muertos. לא ללכת איפה שבקברות או En un cementerio, no puede estar. להתקרב למת. Acercarse a un muerto. רק מהמשפחה שלו כן.
Solo cuando fallece un ser de su familia כהן puede. גדול, El sumo sacerdote הוא אפילו למשפחה שלו. ni siquiera con su propia familia הוא puede. ממש, זה דבר אחד. דבר שני לגבי חתונה. כהן לא יכול להתחתן עם כל אישה. Un cohen no se puede casar con cualquier mujer. אם האישה היא גרושה, Si es una mujer divorciada, הוא לא יכול להתחתן. no puede. אנחנו רואים שהתורה אומרת, אתה כהן, זה לא מספיק שנולדת כהן. Tú eres sacerdote, no alcanza con que אתה hayas צריך nacido. לעשות מעשים Tienes que actuar como tal, שמתאים לתפקיד שלך בעולם. que esté adecuado a tu función. מה התפקיד של הכהן? ¿Qué función להביא tiene? טוב לעולם. Tiene que traer el bien al mundo. כן? עין טובה, כמו אברהם אבינו. כן? לברך את ישראל. Tiene que bendecir al pueblo de Israel כן. con amor. המוות זה ההפך. La muerte es lo contrario. זה אבי אבות הטומאה. Es lo máximo de la impureza. לכן אומרים, התורה אומרת לכהן, תתרחק מהמוות. Por lo tanto, el Cohen le dicen, מי aléjate de la שחושב על muerte. המוות לא טוב לו. El que piensa sobre la muerte no es bueno. לא טוב. כן. אז אומרים, לא, אתה כהן, אל תלך במתים, אל המתים. אותו דבר לגבי אישה. אותו דבר לגבי אישה. Lo mismo con respecto a una mujer. משפחה זה דבר חשוב. La familia es algo muy importante. הכהן רוצה הכהן, להתחתן עם אישה Él tiene que casarse con una mujer apropiada para él. למה אישה גרושה? לא תמיד, אבל בדרך כלל. ¿Por qué con una divorciada no? כי יש בעיות. Hay problemas. בעיות כאלה, בעיות תמיד משלמים אחד את השני. Empieza uno a echarle la culpa al otro de cosas, los dos son culpables. אז הוא צריך שהמשפחה שלו תהיה משפחה טובה. Tiene que ser una buena familia. כן. לכן, עם גרושה אתה לא מתחתן. Entre otros, con una divorciada no puedes. למה? אתה צריך לברך את עם ישראל באהבה. Tienes que amar al pueblo de Israel para bendecirlo con amor. אז אם יש לך בעיות עם האישה, אז איך איפה האהבה? קודם כל צריך לאהוב את האישה. Primero tiene que amar a su propia esposa y luego poder bendecir a todo el pueblo de Israel. אשתו. ברכה שלי לכם בנות. Braja para שתזכו ustedes. באמת לבית של קדושה. Tengan un hogar de kedusha, de מי שיכול santidad. עם כהן, כהן. מי שלא יכול עם כהן, יש בה תורה. Eso, con Torah, con sacerdocio, Bezrat Hashem. יש כאן בת כהן שאבא שלה הוא כהן במקרה? לא. אין בת כהן. אין כאן, לא נורא. טוב, בסדר. אוקיי, שיהיה לכם יום טוב. גם לכם. קחו בדרך של הכהנים. תודה לך, תודה לך. Denme un minuto más y termino lo de Eliyahu Anabí. Dice la Torá, y esto lo saben, Veotzeiti, Veitzalti, Vegaalti, Velakachti. Hay 4 verbos que trae la Torá, que son las Leshonot HaGeulá, las expresiones de redención. Y los saqué, y los salvé, y los tomé, y los redimí de la tierra de Mitzrayim. Por cada una de esas Leshonot, de esas frases, tomamos una de las 4 copas en el Seder de Pesach. Pero además de esos 4 hay un quinto verbo que es Veiveiti, y los traeré a la tierra de Israel. Y entonces surgió una discusión entre los Jajamim. ¿Hay que tomar 4 o 5 copas? Un grupo decía 4. ¿Por qué? Porque son los 4 que están relacionados con la salida de Egipto. El quinto, Veiveiti, es cuando llegue a la tierra de Israel. No es la salida, sino la llegada. Y aquí lo que estamos celebrando es Pesaj, es la salida. Por lo tanto, 4 copas. El otro grupo decía, hey, momentito, está bien, salimos de Mitzrayim los 4, pero el único objetivo de salir de la tierra de Egipto era llegar a la tierra de Israel. Cuando termina la Gadá que decimos, Leshanaba Birushalayim, así termina el Seder de Pesach, está relacionado. Por lo tanto hay que tomar 5. Y el primero decía, no 4, no 5, no 4, no 5. Entonces dijeron, a ver, momentito, 4 estamos de acuerdo todos que hay que tomar. Sí. ¿La duda es la quinta? Sí. La quinta la servimos y no la tomamos. Y cuando venga Eliyahu Anabí, él va a contestarle al pueblo de Israel si tenemos que tomar 4 o tenemos que tomar 5 copas. Y entonces, cuando tengamos la época del Mesías y llegue Eliyahu Anabí, a partir de ese momento el Seder de Pesach, en el Seder de Pesach vamos a tomar 4 copas y no vamos a servir la copa de Eliyahu, o vamos a tomar 5 copas y no vamos a servir la copa de Eliyahu. Pues ya no va a hacer falta servir esa copa. Ya vamos a tener una respuesta. O 4 o 5. Como hoy tenemos la duda, la dejamos. La copa de Eliyahu es la copa de la duda. No es la copa de Eliyahu realmente. Es la copa de la duda que Eliyahu va a venir, Bezrat Hashem, prontamente en nuestros días y nos va a contestar si tenemos o no que tomarla.
Entonces de pronto hay mahloket, puede llegar a haber mahloket, puede llegar a haber una discusión entre los rabanim y de algo decir no sé, no sabemos. Entonces, o porque hubo en el camino de la halajá algo que se abrió, o porque realmente hay una duda. Las dudas va a venir Eliyahu y las va a contestar. La semana que viene estábamos hablando de los saduceos. Saduceos, para ellos Torah escrita es de Hashem, Torah oral es humana. Y entonces su actitud ya es diferente. Recuerden, la humana se puede cambiar, la divina no. Entonces si yo vengo a decir que la Mishnah y todo lo que dicen los Rabanim es stam de Rabanim, mi actitud es, ¿qué dijeron los Rabanim? No, que hay que cuidar 6 horas. Ah, bueno, yo cuido 5 minutos. Total es de los rabinos. ¿Sí? Pero entonces en esa época mucha gente se asimiló porque no seguían la Torah, sino seguían... Obviamente, pues si nosotros estamos diciendo que nosotros somos ideológicamente descendientes de los Prushim, significa que muchos de los que siguieron de los otros caminos se desaparecieron del pueblo de Israel. Definitivamente. Igual que sucede hoy en día. Porque ese grupo son unos reformistas y sí, que ellos de alguna manera dicen que se están manteniendo en el camino y son judaísmos a su manera, pero yo no sé su hijo, su nieto, su tataranieto, ¿qué va a suceder? En realidad intuyo que va a suceder, ¿no? Pero yesh nisim beniflaot, y a veces uno en el lugar que menos espera de pronto ve un Joser Bichubá. Pero sí nos damos cuenta que hay un camino que es el que continúa, que tiene garantía de continuidad, y hay un camino que no tiene garantía de continuidad. Entonces hay caminos que uno ve, está yendo a un abismo. Sí, claro, todavía está a 10 kilómetros del abismo. Sí, todavía está caminando. Pero si sigue en ese camino, se va a caer. Y puede ser que de pronto llegue hasta el borde del abismo y diga, ¡ah! No. O puede ser que venía caminando y se fue. Vieron que hay gente que de pronto, Dios no lo quiera, se cae en un elevador, en un ascensor. Que de pronto la puerta se abrió y el ascensor no está. Y dio el paso y se cayó. Pasa. Hay que tener siempre mucho cuidado con los ascensores, ¿sí? Y con los electrónicos y modernos más, porque a veces los sensores y esas cosas, las computadoras pueden hacer cualquier cosa. Entonces de pronto uno está parado esperando el ascensor, zoom, y uno dice, ¿pero no viste que no estaba el ascensor? No, uno no ve. Uno solamente, realmente está esperando. En el momento que se abre la puerta, creo que a todos nos ha pasado de chocarnos con gente que está saliendo. ¿Sí? ¿Por qué chocamos con gente que está saliendo? Porque no te esperas un segundo, porque se abrió la puerta y ya te metes. Y entonces hay gente que se ha caído, muchos en el mundo, ¿sí? Por ese segundo. Entonces si te acercas al abismo, puede ser que estés al borde del abismo y te caigas, te des el paso. Y cuando estés cayendo digas, ¡ay, qué bobo! Pero mientras tanto el paso ya lo diste. Entonces hay que tener cuidado de no llegar a ese. O sea, desde el vamos, si uno ya sabe que estoy en el camino que me lleva al abismo, ¿por qué no te vas por el otro camino, no? Bueno, Bezrat Hashem. Nos vemos la semana que viene. Se cuidan. Mahon Ora, tu casa en Israel.